Hablaremos de construcciones y palacios prodigiosos. El orden de los palacios invisibles, el laberinto de Creta, por ejemplo, era, si bien se mira, un palacio, y algunos dicen, algunos efemeristas, que el palacio de Cnosos era un palacio muy lleno de habitaciones y de corredores, y que tal vez esa circunstancia real, toda vez que las ruinas que se han encontrado así lo certifican, digo que ese palacio real inspiró la idea de un laberinto destinado a encerrar un monstruo. Pero bueno, hoy hablaremos de otras construcciones. Por ejemplo, en la mitología nórdica, además de Valhalla, que es ahí donde van los guerreros virtuosos, y que es también la residencia de Odín, aparecen 3 palacios acerca de los cuales casi nunca se habla. El primero de ellos es llamado Sogbabek y está ubicado al este del Valhalla. Ya conocen ustedes el Valhalla. No solamente van allí los guerreros virtuosos, sino que la recompensa por haber sido valientes y por haber tenido una muerte en batalla es permanecer en ese palacio y salir a la mañana y batallar durante todo el día. Con la siguiente ventaja: al caer la noche, las heridas se cierran y los muertos resucitan. Y así pueden pelear de nuevo al día siguiente. Y pelean, así eternamente. Esa es la recompensa por haber peleado bien. No parece mucha recompensa, pero para uno, que es un burgués perteneciente a la sociedad posmoderna, interesada en la internet y otras cosas, pero para un viking, pelear era un halago, una cosa que le producía, no sé si alegría, placer, alguna clase de placer. No siempre los placeres son alegres. No. Bueno, por ejemplo, leer Crimen y Castigo es un placer áspero, no es alegre, uno se empieza a reír al leer eso, y sin embargo produce placer. No los griegos inventaron eso cuando inventaron la tragedia, que era complacerse frente al relato de una cosa terrible. Pero, bueno, no importa. Todo para decir que este palacio, el Sogbabek, estaba al este del Valhalla, metido en el interior de una gran cueva con paredes de cristal. Era la residencia de Bragi, el señor de los cantos y de los encantos. A la entrada del castillo había una gran cascada, cuyo estruendo estaba formado por muchas voces mezcladas. Esas voces no eran otra cosa que el cúmulo de todo lo dicho. El sonido de aquella cascada no era más que la suma de todas las palabras dichas por todas las voces a través de los tiempos. Se creía también que aquellas voces vaticinaban los acontecimientos del futuro, lo cual puede ser hasta cierto. Si uno supiera todo cuanto se ha dicho y pudiera procesarlo adecuadamente, probablemente conocería el futuro. Odín, el príncipe de los dioses, acudía a aquel lugar a meditar. En la puerta oriental de este castillo, el de Sogbabek, se presentaban a veces los dioses para recibir a manos de Iduna, la esposa de Bragi, la dorada miel de la eterna juventud. Así que en ese castillo repartían miel de la eterna juventud, aunque yo tengo entendido que los dioses del Asgard mantenían su aspecto de tales, es decir, un dios es siempre un señor joven o una dama joven, merced a unas manzanas. Pero parece que también cada tanto le daban a la miel, no sé por qué, para asegurar y enfatizar esa juventud. Una juventud enfatizada no siempre es deseable, ¿no? Algunas personas enfatizan su juventud. No digo con maquillaje, digo con una estupidez premeditada. Otro sería mejor, ¿no? Otro castillo nórdico era el Folkvang. Era un sitio en donde todos se dedicaban a incesantes ejercicios bélicos, tal como sucedía en el Valhalla. Los dirigía Tyr. Es que allí residían, en realidad, los guerreros de segundo orden, los que habían muerto en la guerra pero sin haber llegado a combates de excepción, a encuentros memorables. Así que el castillo de Folkvang era el castillo de los mediocres. Vivían allí una multitud de guerreros que no habían llegado
alcanzar la condición de elegidos, y quedan llevados, como sabemos, al Valhalla, es decir, la primera vez del paraíso escandinavo. El tercer castillo es el Breidablik, que era completamente de oro puro. Allí vivía Balder, el más querido de los dioses. Vivía hasta que murió, porque, como saben ustedes, Balder murió por un mal cálculo, que no viene al caso citar ahora. El castillo de Breidablik brillaba, enviaba sus reflejos por todas partes y despertaba admiración desde enormes distancias. Es decir, no era nada del otro mundo, castillo de oro, donde vivía Balder. Hablemos del castillo de Isvadaden. Isvadaden era el jefe de los gigantes de toda Inglaterra en tiempos del rey Arturo, y tenía un castillo en Gales. Culuch, el héroe celta, primo del rey Arturo, un hombre que tenía la reputación de ser el más atractivo de Inglaterra, Culuch, se vio obligado a solicitar la mano de la hija de Isvadaden, el gigante. La muchacha se llamaba Olwen. Dijimos que Culuch se vio obligado a pedir aquella mano porque estaba bajo los efectos de un hechizo que le impedía enamorarse de otra mujer que no fuera esa. Es un hechizo terrible eso. Sí. Es verdaderamente el peor de los hechizos posibles. Que uno no tenga capacidad para enamorarse de otra mujer que no sea una determinada. Es verdaderamente un hechizo que mucha gente padece en estos tiempos y que nuestro compañero de tareas, Gabriel Rolón, se encarga de conjurar con tratamientos que duran 15 o 20 años. A los 15 o 20 años usted se desenamora de esa persona. No sé si por la acción de Gabriel Rolón o por la acción del tiempo, claro, que ha convertido a esa dama en una señora mayor, gorda y casada con otro señor. Deja de gustarle. Sí, es verdad. Bueno, Culuch estaba hechizado y este hechizo lo había gestado su madrastra, pensando que Culuch moriría en aquella empresa, ya que ya se sabe que siendo Isvadaden el jefe de los gigantes, era temerario tratar de seducirle la hija. Bueno, Culuch partió un día en busca de su amada junto a un grupo conformado por los mejores caballeros del rey Arturo. Cuando se encontraron frente al castillo de Isvadaden, descubrieron que por mucho que se aproximaban al edificio, los muros se mantenían siempre fuera de su alcance. Era como una sombra fugitiva. Aquel castillo tenía la mejor de las defensas, es decir, que ningún intruso se le podía acercar nunca, en el sentido más estricto. El castillo huía, era un castillo fugitivo. Sin embargo, aquel enorme escolio se resolvió fácilmente. Parece que Olwen, la muchacha, salía cada tanto de aquella huidiza fortaleza e iba a un arroyo a lavarse el pelo. Y claro, que el castillo se alejaba, pero ella no. Aquí no se explica qué es lo que pasaba cuando ella salía. Probablemente el castillo la esperaba. Sí, claro, porque cuando quería regresar, claro, no podía llegar. El caso es que Culuch se presentó ante esta chica Olwen, allí en el arroyo, y consiguió seducirla. No hay mejor cosa que un arroyo en el cual una dama se está lavando el pelo para seducir a esta misma dama, aprovechando las enjuagadas que producen una disposición del cuerpo, incluso del ánimo, y una especie de distracción que favorece al seductor que aparece de improviso. Bien, Culuch se presentó y la sedujo, pero se enteró el viejo, el gigante Isvadaden, y quiso aplastar al seductor. Y le lanzó desde el castillo, es decir, sin moverse de ahí, unas piedras enormes y no le pegó. Así termina la historia, ¿no? O casi termina, porque Culuch huyó con Olwen, pudo consumar su matrimonio con aquella muchacha, la única de quien se podía enamorar. Sin embargo, la historia, que algún rincón feliz debía presentar, dice que Olwen era hermosa, contrariamente a lo que cabe esperar de la hija de un gigante, que era una grandota. Que uno se le imagina una grandota, sí, con percherona, calza el 44. Sí, bien. La historia floja al final, ¿no? Porque de un castillo fugitivo pasamos a uno que tira piedras y falla. Sí. Chrétien de Troyes escribió acerca del castillo Brandigan. Chrétien de Troyes escribió también
acerca del Santo Grial. Era un castillo peligroso. Y acerca del rey Arturo me parece que también. Bueno, era un castillo peligroso el de Brandingham. Era una fortaleza en la que reinaba un tal Ebrahim. Todo caballero que ingresaba en Brandingham quedaba sometido a sus tentaciones, a las tentaciones que había en ese castillo, ¿no? Y el que no podía eludirlas, si hay algo que uno no puede eludir son las tentaciones, encontraba la muerte. Una vez, parece que cuando un invitado llegaba a su aposento, lo encontraba perfumado de incienso y mirra. Entraba el tipo a la pieza y decía, che, qué olor a incienso y mirra. Y era convidado a una cena con los mejores manjares jamás probados. También se ofrecía al viajero el vino más excelente. Luego era conducido a un lecho de plata cubierto por sábanas bordadas en oro, en el que estaba acostada una bellísima doncella. Y esta era la última de las bondades del anfitrión. Aquella mujer invitaba sensualmente a la unión, y si el viajero se acostaba a su lado en aquel lecho, se desencadenaba una tormenta, la cama empezaba a gritar. Qué interesante una cama gritona, ¿eh? Echarle la culpa a la cama. Sí, sí. Las campanas que tenía el castillo comenzaban a sonar, las ventanas se abrían y se cerraban frenéticamente, y de inmediato aparecía Ebrahim y cortaba la cabeza del Whisper. Yo no sé para qué tanto lío. ¿Por qué no se cortan la cabeza al llegar y se ahorran guita en sábanas, en campanas y en fuegos de artificio? Y le dio de comer. Claro, le dio de comer, le tomó el vino, matalo. Gastó plata. Bueno, esa era la historia del castillo de Brandingham. Pero tiene algo edificante, ¿no? Que convida a sospechar de los manjares, de los buenos vinos y de las mujeres acostadas en camas con sábanas de oro. Sin conseguirlo, ¿no? Esto es lo que pretende que uno desconfíe de eso, pero no. Otro castillo era el de Sealand, que se volvió peligroso para sus asistentes. Acerca de lo que sucedió en Sealand, escribió el Marqués de Sade, aquella novela que se llamaba Los 120 días de Sodoma o la Escuela del Libertinaje. Sealand está situado en lo alto de una montaña en la Selva Negra. Existe ese castillo, ciertamente. Si se retiraba un débil puente, el castillo se volvía inaccesible, porque había un abismo ahí, un paso infrancable. De todos modos, ya nadie quiere volver a visitarlo. Fue allí donde se encerró un grupo de investigadores que celebraron una orgía, al parecer interminable, tal como la orgía de Benares. Durante aquella orgía exploraron todas las experiencias posibles al respecto. El grupo estaba formado por 4 caballeros de edades comprendidas entre los 45 años y 42 hombres, mujeres y niños, cuidadosamente seleccionados. Eran las 4 esposas de los 4 caballeros, 8 muchachos, 8 jovencitas, 8 sodomitas, 4 viejas, 6 cocineros y 4 prostitutas maduras muy expertas. Raúl Ortega Orteguita, Carlos Costa Costita y Anselmo Sodoma. Bien. Desde el 1 de noviembre al 28 de febrero de un año no especificado, mejor dicho, de 2 años no especificados, del siglo XVIII, la tarea de los 4 libertinos fue describir cerca de 600 perversiones, una detrás de la otra, o a veces algunas todas juntas, ¿no? Digo, 600, de las que los 4 caballeros pusieron en práctica las más originales, no todas tampoco. Todos los miembros de la reunión, incluidas las esposas, fueron asesinados por los 4 caballeros luego de aquella investigación. Esa es la novela. Durante mucho tiempo los vecinos del lugar alejaban a los que se acercaban al castillo de Sealand y aseguraban que allí esperaban los 4 caballeros, estos, la posibilidad de nuevas reuniones con nuevos asesinatos. Bueno, el castillo de Sealand está en ruinas y fue olvidado por todos. Según el amigo Virgilio y también Ovidio, fama, la voz pública, fue engendrada por la tierra.
Fama tiene muchos ojos y bocas. Viaja con rapidez. Vuela. Habita en el centro del mundo, en un palacio sonoro, con las aberturas por todas partes. Creo que tiene 1000 entradas. Por esas entradas penetran todas las voces, incluso las más leves. Este palacio es de bronce y está siempre abierto y devuelve amplificadas las palabras que llegan hasta él. Fama vive acompañada por la credulidad, el error, la falsa alegría, el terror, la sedición y los falsos rumores. Es un palacio interesante del que a veces recibimos alguna clase de señal. El mago Yehudi Ben Rambam vivía en un palacio con 5.130 habitaciones. El número 5.130 es curioso porque es el número de días de lo que se llaman año perfecto, bueno, no importa. Muchas de estas habitaciones eran en realidad aposentos en los que se alojaba el pasado. Todas las tardes el mago recorría las edades a su antojo. Le bastaba abrir una puerta para dialogar con los antiguos profetas, para admirar la belleza de la reina de Saba o para escuchar el canto de Orfeo. Cuando se hallaba melancólico, visitaba las habitaciones de su infancia, se veía a sí mismo como un niño y nunca dejaba de regalarse golosinas. Las habitaciones de los pisos superiores eran el futuro, pero el mago casi nunca las visitaba. No siempre se encontraba lo mismo en el interior de aquellas habitaciones de lo venidero. Casi todas las luces estaban apagadas y las personas que las habitaban cambiaban constantemente de aspecto y de forma. El mago tenía una llave maestra que abría y cerraba con la mayor seguridad cada una de aquellas piezas. Un día tuvo la desgracia de olvidar esta llave en un rincón de la antigua Roma. Unos centuriones borrachos abrieron todas las puertas del palacio. Los sucesos del pasado y del futuro se mezclaron en los pasillos y se presentaron en la alcoba de Yehudi Ben Rambam, que estaba ubicada en el presente. El hechicero vio comparecer ante sí a todas las horas en asamblea simultánea. Al observar aquel prodigio, no tuvo más remedio que morir. Al poco rato, las figuras del pasado y el porvenir se fueron afantasmando y al caer la noche, el palacio estaba desierto. Estas son historias de palacios prodigiosos, de construcciones milagrosas. ¿A quién dedicar esto? Bueno, si tuviera Rolón, dedicaría esto a cualquiera de las minas. Sí, de Ceiling, ¿no? Sí, sí. Pero... de la orgía. Claro, de la orgía. De la orgía. Rolón hubiera ido a la orgía, pero... Veo cómo es Rolón en las orgías. Demasiado prolijo. Ah, muy prolijo, con permiso, si me permite. Me voy a lavar los dientes. No quiero molestar, me voy a lavar los dientes. ¿Qué le parece? Sí. Ay, no, así no, qué sé yo. Bueno. Conversa demasiado. Claro, sí, sí. Esto me hace acordar, etcétera. Es una actitud espantosa en una orgía, tipo que van a contar cuentos a las orgías. Es la primera vez que vengo. Sí. El señor viene siempre, hace nota, bueno. El cocinero es el otro. Yo quisiera dedicarle esto a la Hada Morgana, que tenía un palacio que de golpe se tornaba invisible, pero que también convenía no visitar porque todos los visitantes terminaban mal. Pero la Hada Morgana es un personaje atrayente. Todos alguna vez somos víctimas del Hada Morgana. Hemos resuelto amueblar esta recorrida, casi este discurso de inmobiliaria que acabamos de hacer. Y este paso podemos dedicar a las personas que trabajan en las inmobiliarias mostrando palacios invisibles. A las que venden palacios a los que uno nunca llegará. A los que uno nunca llegará, o palacios que solo tienen apariencia de tales en el aviso. En el aviso la construcción es una y en la realidad otra. Incluso la locación Calderaro cambia porque dice, por ejemplo, Barrio Norte. Y bueno, ¿dónde queda? Bueno, es en Córdoba al 3700. Porque eso no es Barrio Norte. Bueno, pero queda cerca. ¿Qué quiere que ponga? Está más cerca de Barrio Norte que de Villa Lugar. Claro.
el aviso de la casa en que yo vivo ahora decía Belgrano. Sí. No queda en Belgrano, te juro. No. No queda en Belgrano. No queda en Belgrano. Yo mi casa la vendo donde yo quiero. Claro. Claro, va a decir usted. Va a decir dónde vivo. No sé qué vender. Usted, después, cuando usted se mude, es dueño de ponerla donde quiera. Si es Valvanera, es Montserrat, de San Cristóbal, Claro. Once. Para mí la cola es pecho y que la espinazo cadera porque soy el dueño. Bueno, digo, vamos a escuchar el tango que se llama Casas Viejas, que seguramente alude a estas casas que son todas muy antiguas. Escucharemos una estupenda versión, técnicamente un poco imperfecta, pero muy interesante. Cantan a dúo Charlo y Ada Falcón. El tango se llama Casas Viejas. Adelante.